El padrino de mi boda resultó ser el amante de mi esposa. Parte 1. Mi nombre es Andrés. Tengo 30 años y, hasta hace poco, pensaba que tenía la vida perfecta. Después de 7 años de relación, estaba a punto de casarme con la mujer de mis sueños, Camila. Ella era lo que siempre había querido. Inteligente, divertida, hermosa y, sobre todo, parecía amarme tanto como yo la amaba. La boda era el paso lógico, la culminación de todo lo que habíamos construido juntos. Lo que no sabía entonces era que esa boda, que yo veía como el comienzo de nuestra vida juntos, sería también el comienzo del fin. Había alguien más que había sido una parte fundamental de mi vida. Fernando, mi mejor amigo desde que éramos niños. Lo conocí cuando teníamos 10 años, y desde entonces habíamos sido inseparables. Cuando llegó el momento de elegir al padrino de la boda, no lo dudé ni un segundo. Fernando era como un hermano para mí. Siempre había estado allí, en las buenas y en las malas. Su elección como padrino fue automática, un reconocimiento a todos esos años de amistad. Los preparativos de la boda fueron intensos. Camila tomó la iniciativa, como solía hacer en la mayoría de las cosas. Ella se encargó de los detalles y yo confiaba plenamente en su criterio. Al fin y al cabo, siempre habíamos sido un equipo. Fernando también estuvo involucrado, ayudándome a elegir mi traje, organizando mi despedida de soltero y asegurándose de que todo estuviera listo para el gran día. La boda fue un día que, hasta hace poco, recordaba con una sonrisa. El clima era perfecto, la ceremonia se desarrolló sin problemas, y cuando vi a Camila caminar hacia mí con su vestido blanco, sentí que el mundo entero desaparecía. Estaba convencido de que estaba casándome con la mujer de mi vida, y Fernando, de pie junto a mí, parecía compartir esa felicidad. Durante la recepción, sin embargo, noté algo que me hizo sentir una leve incomodidad. Mientras todos bailábamos y celebrábamos, Camila y Fernando parecían compartir más miradas de lo habitual. Me dije a mí mismo que era una tontería, que estaba imaginando cosas, pero ese pequeño detalle se quedó en el fondo de mi mente, como una semilla de duda que comenzaría a crecer con el tiempo. A medida que los días pasaban, la vida volvía a la rutina. Camila y yo comenzamos nuestra nueva vida como marido y mujer, y Fernando seguía siendo una presencia cercana, aunque no tanto como antes. Camila empezó a pasar más tiempo en el trabajo, o al menos eso decía ella. Yo no sospechaba nada concreto, pero algo en su comportamiento había cambiado. Era más distante, más reservada, como si algo la estuviera apartando de mí. Intentaba decirme a mí mismo que todo estaba bien, que los matrimonios pasaban por fases, que era normal que las cosas cambiaran un poco después de la boda. Pero había noches en las que me despertaba y ella no estaba en la cama. Cuando le preguntaba al respecto, me decía que había estado trabajando hasta tarde, que había tenido reuniones importantes. Le creía, porque nunca había tenido razones para no hacerlo. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Una tarde, mientras revisaba las fotos de la boda, encontré una imagen que me dejó inquieto. Era una foto de Camila y Fernando bailando durante la recepción. En la foto, ambos parecían felices, como era de esperar, pero había algo en la forma en que se miraban que me hizo sentir incómodo. No podía identificar exactamente qué era, pero sentí un nudo en el estómago. Pensé que estaba siendo paranoico, que estaba buscando problemas donde no los había, y decidí ignorar esa sensación. El tiempo pasó, y aunque seguía sin tener pruebas concretas de que algo andaba mal, la sensación persistía. Cada vez que veía a Camila y Fernando juntos, notaba algo extraño, una incomodidad en el aire. Jamás imaginé lo que estaba por descubrir. Una noche, mientras Camila dormía profundamente, su teléfono vibró en la mesa de noche. Fue un simple mensaje, pero fue suficiente para despertar mi curiosidad. Hasta ese momento, jamás había sentido la necesidad de revisar su teléfono, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Lo tomé con cuidado y comencé a leer.
Lo que encontré me dejó helado. Había mensajes de Fernando, y no eran mensajes casuales de amigos, eran mensajes llenos de afecto, mensajes que no dejaban lugar a dudas. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí como si el mundo entero se desmoronara a mi alrededor. El padrino de mi boda, mi mejor amigo, estaba teniendo una aventura con mi esposa. El padrino de mi boda resultó ser el amante de mi esposa. Parte 2. Esa noche, después de leer los mensajes, no pude dormir. Sentía una presión en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital. La casa, que hasta ese momento había sido nuestro refugio, de repente se sentía pequeña, sofocante. Me levanté de la cama y salí al balcón. El aire fresco de la madrugada no era suficiente para calmar el fuego que sentía en mi interior. Lo único que quería era entender cómo había pasado todo esto sin darme cuenta. ¿Cómo era posible que Fernando, el hombre que consideraba mi hermano, hubiera traicionado mi confianza de una manera tan vil? ¿Cómo Camila, la mujer que amaba con todo mi ser, había sido capaz de esconder algo tan grande? Las preguntas me taladraban la mente, pero sabía que no habría respuestas fáciles. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Pasé el resto de la noche pensando en todas las señales que había ignorado, en las veces que algo dentro de mí había sospechado, pero que simplemente había decidido no escuchar. Me preguntaba si había sido demasiado confiado, si el amor que sentía por Camila y la amistad con Fernando me habían cegado hasta el punto de no ver lo que estaba ocurriendo ante mis propios ojos. Por la mañana, con el corazón roto, tomé una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre y que necesitaba respuestas. Había dos personas a las que debía enfrentar, Camila y Fernando. Pero primero, hablaría con ella. Al fin y al cabo, éramos esposos, y aunque mi confianza en ella estaba completamente destrozada, necesitaba escuchar su versión, saber si estaba dispuesta a decirme la verdad o seguiría mintiéndome. Camila bajó a la sala alrededor de las 8 de la mañana, fresca y despreocupada, como si nada hubiera cambiado. Sentí una rabia sorda en mi interior al verla, al saber que mientras yo me consumía en la angustia, ella dormía tranquilamente. Pero me tragué esa ira. No quería perder el control, al menos no todavía. Tenía que manejar esto con calma. «Tenemos que hablar», le dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Camila se detuvo, sorprendida por el tono de mi voz. Se sentó en el sofá frente a mí y me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Tomé aire, y con un nudo en la garganta, abrí mi teléfono y le mostré los mensajes que había encontrado la noche anterior. El color se esfumó de su rostro. En ese momento, supe la verdad, aunque todavía no había dicho una sola palabra. Su expresión lo decía todo. Ya no había vuelta atrás. «¿Cómo pudiste?», susurré, casi incapaz de hablar. La tristeza me ahogaba. «¿El tiempo que llevamos juntos no significó nada para ti? ¿Por qué me traicionaste con mi mejor amigo?» Camila empezó a llorar. Al principio, pequeños sollozos, pero luego fue como si algo dentro de ella se rompiera. Lloraba desconsolada, pero no era el tipo de llanto que alivia. Era uno lleno de culpa, uno que no ofrecía respuestas ni consuelo. «Lo siento», dijo finalmente entre lágrimas. «No sé qué decirte, no sé cómo explicarlo». Y ahí estaba. «Lo siento». Dos palabras que no resolvían nada, que no borraban el dolor ni la traición. Me quedé en silencio por un momento, esperando que ella siguiera hablando, que al menos tratara de darme una explicación, cualquier cosa que me ayudara a entender por qué había hecho lo que hizo. Pero no lo hizo. Solo seguía llorando. Y yo me quedé ahí, viendo cómo la mujer a la que amaba se desmoronaba frente a mí. No sabía qué hacer. Parte de mí quería gritarle, quería sacarla de mi vida en ese mismo instante. Pero otra parte
una parte más débil y vulnerable. Todavía la amaba. Quería aferrarme a lo que habíamos tenido, a los recuerdos de los buenos tiempos, a la idea de que tal vez, de alguna manera, podríamos superar esto. Pero sabía que eso no sería posible. Algo irreparable se había roto entre nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté finalmente, en un intento de mantener la calma. Camila levantó la vista, sus ojos hinchados por las lágrimas. Parecía confundida, como si no supiera qué responder. Pero finalmente habló. 1 año, 1 año. Mi corazón se detuvo por un instante. Todo lo que habíamos vivido en ese último año, nuestras vacaciones, los planes para el futuro, nuestra boda, todo había sido una mentira. Me sentí un completo idiota, engañado, traicionado por las dos personas en las que más confiaba. No podía soportarlo más. Me levanté de golpe y salí de la casa sin decir una palabra. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para pensar. Caminé sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 1 año, 1 año de mentiras, 1 año en el que la mujer que amaba había estado con mi mejor amigo. Me sentí perdido, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Mi vida, que hasta ese momento parecía tan perfecta, se había desmoronado en cuestión de horas. Y ahora, no sabía cómo seguir adelante. El padrino de mi boda resultó ser el amante de mi esposa. Parte 3 y final. Los días después de esa confesión fueron un montón de emociones. No sabía cómo lidiar con el dolor. Apenas podía comer o dormir, y lo peor de todo era la constante repetición en mi cabeza de los momentos que Camila y Fernando debieron haber compartido a mis espaldas. El simple hecho de pensar en eso me provocaba una sensación de asfixia. Decidí no volver a casa por unos días. Me quedé en un pequeño hotel, lejos de todo, buscando desesperadamente claridad sobre qué debía hacer. Pero sabía que no podía esconderme para siempre. Había algo que tenía que enfrentar. Sabía que la única forma de empezar a sanar, aunque fuera un poco, era hablar con Fernando, mi mejor amigo, o al menos lo había sido hasta que descubriera que me había traicionado de la manera más vil posible. Recuerdo la llamada. No sabía qué iba a decir, pero algo dentro de mí, una mezcla de rabia y tristeza, me impulsó a llamarlo. «Tenemos que hablar», le dije con una voz que sonaba más fría de lo que me había imaginado. Él no hizo preguntas, solo accedió a verme. Nos encontramos en el bar al que solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Me pareció irónico que en ese lugar que antes representaba tantos recuerdos felices, ahora iba a enfrentar la peor conversación de mi vida. Fernando llegó antes que yo. Cuando entré, lo vi sentado en una mesa en el rincón, su rostro marcado por la tensión. No era el mismo Fernando despreocupado y confiado de siempre. Se veía nervioso, y al verme, apenas pudo sostenerme la mirada. Me senté frente a él, y por unos momentos, ambos permanecimos en silencio, como si las palabras que debíamos decirnos fueran demasiado pesadas para ser pronunciadas. «¿Por qué hiciste esto?», fue lo primero que salió de mi boca, sin preámbulos, sin rodeos. Fernando levantó la vista y vi algo en sus ojos que no había esperado. Culpa. Pero no solo culpa, también tristeza. Y tal vez incluso miedo. Pero no era suficiente. Ningún sentimiento que él pudiera tener iba a reparar el daño. «Andrés, lo siento», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No me interesa tú, lo siento, Fernando. No quiero disculpas vacías. Quiero saber cómo el hombre que consideraba mi hermano fue capaz de traicionarme de esta manera. Quiero entender cómo pudiste mirar a los ojos a Camila en nuestra boda, sabiendo lo que habías hecho». Fernando cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, después de un largo silencio, comenzó a hablar. «No hay excusa para lo que hice, Andrés. Lo sé. No debería haber pasado, pero ocurrió. No planeamos que fuera así. Todo empezó de manera inocente, como una amistad entre Camila y yo.
Pero luego, las cosas se salieron de control. No sé en qué momento todo se torció, pero lo que sí sé es que cada día desde que empezó he vivido con una culpa insoportable. Pensé en decírtelo tantas veces, pero simplemente no podía. Quería golpearlo, gritarle, hacerle sentir el mismo dolor que yo estaba sintiendo, pero me contuve. Sabía que eso no solucionaría nada. Nada de lo que dijera o hiciera cambiaría lo que ya había pasado. ¿Te das cuenta de que arruinaron todo?, le dije, mi voz temblando por la rabia contenida. No solo mi matrimonio, sino nuestra amistad, nuestra historia. ¿Te das cuenta de lo que perdiste? Fernando asintió lentamente, pero no dijo nada. Sabía que no había nada que pudiera decir para enmendar lo que había hecho. Todo lo que alguna vez habíamos compartido, toda esa confianza y camaradería, se había desmoronado en el momento en que cruzó esa línea con Camila. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Esa pregunta me dejó en blanco por un momento. ¿Qué quería que hiciera? No podía imaginar un escenario en el que las cosas volvieran a ser como antes. Sabía que no podía perdonarlo, al menos no ahora, y probablemente no nunca. Lo que quería, lo que realmente necesitaba, era tiempo. Tiempo para procesar todo, para entender cómo iba a seguir adelante. No quiero verte más, le dije con firmeza. No quiero saber nada de ti. La amistad que teníamos ya no existe, Fernando. Y no sé si algún día podré siquiera pensar en ti sin sentir odio. Fernando asintió de nuevo, aceptando mi decisión sin resistencia. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Cuando salí del bar esa noche, sentí una mezcla de alivio y vacío. Alivio porque finalmente había dicho lo que necesitaba decir, pero vacío porque ahora, más que nunca, sentía la soledad abrumadora de haber perdido a las dos personas más importantes en mi vida. Desde esa conversación, he comenzado a reconstruir mi vida. Camila y yo nos hemos separado, y aunque el dolor sigue siendo intenso, día a día se vuelve un poco más soportable. He aprendido que las traiciones pueden destrozarte, pero también pueden enseñarte lecciones que nunca imaginaste. A veces, las personas que más amas son las que más te lastiman,